What's up, familia? Bienvenidos a otro episodio con nosotros de Paraíso. Wait, let me redo that because we don't have a name, huh? We don't have a name. So Not yet. welcome back to our No. podcast. Yeah. All right. What's up, familia? Bienvenidos a otro episodio aquí con nosotros de este podcast. Mi nombre es Nat y estoy aquí con... John, what's up, guys? ¿Cómo están? We hope you guys are doing good. So we're just going to get right on into it. Este episodio vamos a estar hablando de la iglesia, de la importancia de la iglesia, qué dice la Biblia acerca de eso y quizás unas experiencias también. So we'll get right into it. John, te lo doy a ti. Bueno, la importancia de la iglesia. Creo que antes de empezar como a hablar sobre la importancia y todos los detalles que tenemos para este tema, es bien importante también regresar al principio de cómo comenzó la iglesia, qué es lo que vemos. Entonces, bíblicamente, en Hechos 2, nomás lo voy a leer rápidamente. Hechos 2, versículo 41 en adelante. Esto se trata de la historia como de Pentecostés, que es 50 días después de que Jesús ascendió al cielo. Los discípulos y otros seguidores de Jesús están reunidos y viene sobre ellos el Espíritu Santo para morar en ellos. Entonces, eso es lo que está pasando. Y al final de este capítulo dice así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. 46 dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Entonces, allí vemos como un poco del comienzo de la iglesia. Les leí allí brevemente. Entonces, allí comienza la iglesia. Hay un canto también que dice, y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Entonces, allí vemos eso y el poder, y luego en Hechos continúa con la historias de la iglesia, de Pablo, y de todo eso, que son historias poderosas, ¿no? Entonces, ese es prácticamente el inicio de la iglesia históricamente. Y también vemos también en las escrituras podemos ver la importancia de la iglesia, igual como Pablo, un gran apóstol que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, escribe a las iglesias y muchas veces les corregía, como en Corintios, que estuvimos viendo en nuestros estudios de los jueves. Él los corregía. También le escribía a Timoteo diciéndole, hey, this is how you're supposed to correct and exhort the church that is under you. So, creo que también podemos ver, al ver eso, que él los está exhortando, no es algo como, it's not something temporary. It's meant to be lasting. Like the church, and even just like one's commitment to the church and being a part of a church. No es algo de una temporada, es de toda la vida y es algo que dura. And it's crazy porque tengo aquí también Jesús, él mismo, poquito antes en los evangelios, dice aquí, he was asking his church, ¿quién dicen que soy? Y Pedro dice, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y, Jesús le responde y dice, dichoso tú, Simón, porque esto, te lo reveló el Padre. Y dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Forgive my little misspeak. But yeah, es algo
que Jesús estableció, y cuando Jesús lo establece, las cosas que el Señor establece van a ser atacadas. Yeah. So you have to like know that. Pero también Él ha dicho que las puertas del reino no prevalecerán contra ella. Yeah. Y creo que eso ha sido verdad, ha sido como 2000 años y aún la iglesia sigue. Y eso es, a testimony of God's power. But I think in scriptures too podemos ver la importancia a través de constantly like talking about the church and exhorting the church. También en Hebreos nos dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca, Yeah. So, es importante reunirnos, definitely. Bastante, yeah. Creo que a veces no nos damos cuenta qué tan importante puede ser. El Señor, nos instruye y también Pablo nos instruye que no, like, don't stop meeting up. But creo que a veces we might not understand like why until like later, after later experiences, like, oh, you know what, fue bueno que estuve parte de la iglesia y todo eso. Yeah, no, bastante. Como mencionaste, es importante, la importancia es eso, que estar en comunidad es esencial. Entonces, pienso ahorita, he estado escuchando otras pláticas y leyendo algunos libros que dicen, que hablan aún como de hábitos. Que mencionan como si tú quieres crear una costumbre, un hábito, algo, es bueno integrarte como un club, vamos a decir, si quieres correr, que antes yo corría, pero si quieres correr y no encuentras personas que corran o la gente, tus amigos, tu familia no corre, busca como una comunidad de personas que corren, que lo hacen, ¿no? Entonces, si te integras a ello, lo vas a hacer con más ganas, con ánimo y todo eso. Entonces, igual la iglesia, cuando uno se congrega, unos a los otros nos animamos a continuar en la carrera de la fe. Seguir corriendo. Entonces, eso es también la importancia de la iglesia, pero creo que lo hemos visto a little bit more recently, más reciente que con la pandemia, casi todas las iglesias en todo el mundo, no fue solamente en un estado, fue en todo el mundo, las iglesias prácticamente cerraron en un sentido. Y eso, fuimos online, entonces estábamos online y eso también muchas personas tuvieron como la oportunidad de poderse, maybe voy a esta iglesia online, maybe voy a esta iglesia online. Entonces, online church hopping. Se creó algo así, ¿no? It's weird, pero hablemos de eso, online church hopping, pero maybe más en como era antes, que era church hopping en general, like, que es malo o no tiene consecuencias, like, what's the big deal? Yeah, church hopping. Y esto, como acabas de explicar, esto es antes de la pandemia, no es algo necesariamente nuevo. I think it's good to just clarify too que quizás church hopping no era un problema o no necesariamente lo veíamos en la Biblia porque la iglesia primitiva quizás no pasó por eso, las iglesias estaban estableciendo por discípulos. Entonces esto es un poco moderno debido a cómo hacemos la iglesia hoy en día, que no es nada malo, pero muchas veces creo que nos podemos enfocar en cómo me siento en esa iglesia, y lo que no queremos decir es, no estamos diciendo no evalúes tu iglesia y no evalúes si el Señor te está llamando a otro lugar, a otra iglesia. Definitivamente tenemos que siempre estar atentos a la voz de Dios and just always be listening to the Spirit. Algo que había mencionado es que es importante, igual como Dios en Éxodo dirigía a su pueblo de Israel con una nube y decía, cuando la nube se movía, ustedes también, y cuando paraba, entonces es como, párense. Ahí se quedaban. Allí se quedaban. Y creo que podemos hacer eso también, like, if the Lord tells you to go, okay, like, go, whatever that move might be. Maybe that's like, hey,
move church. But if the Lord tells you to stay, también es muy importante quedarnos. Y creo Sí. que esto de church hopping lo que tiene mucho malo es que nunca nos estamos plantando en una iglesia. Y cuando nunca nos estamos plantando, es muy difícil que haya crecimiento y Wow. que haya estabilidad en nosotros. Wow. Yeah. Those are the two like huge ones. Y creo que nuestra generación en general tiene como un problema con comprometernos a algo. Y a veces lo vemos en relaciones, que quizás eso, we can dive into, relaciones Yeah, yeah. en otro episodio. Pero creo que como que a veces tenemos, si esto funciona para mí, la mentalidad de que si esto funciona para mí, ok. Pero en cuanto ya no funcione para mí, O me sienta un poco incómodo, like, ajá, I'm not puede vibing with ser this. X cosa. Entonces me voy. No hay nada de compromiso y creo que eso lo entiendo. Yo lo entiendo porque también pasamos por nuestra etapa de church shopping. Yeah. No Yeah. sé si quieres No. compartir tu experiencia. Yeah, pero antes de eso mencionaste algo de estar plantado y que no hay crecimiento si uno no está plantado, si uno está nomás de lugar en lugar. Me recordé trabajando en cosecha que en una ocasión teníamos que mover una palma en cosecha, una de las que está junto a la fuente del santuario. Y no es una palma enorme, pero ha estado allí, son 2 palmas. Y una la tuvimos que mover de un lado al otro, nomás allí cerquitas, para hacer espacio para que la gente pueda caminar, ¿no? Entonces la movimos y por un tiempo, like, casi se moría. Y porque la habíamos movido, parece que estaba en ese lado, luego se movió a otro lado y luego se regresó a ese lado. Entonces, porque lo tuvimos que cambiar unas 2, 3 veces en unos cuantos años, casi se moría. Porque no estaba plantada y no estaba conectada, no había creado raíces fuertes para tener esa nutrición y para que la palma continuara, ¿no? Entonces me recordó a eso, like, I'm like, wow, like, igual como la vida cristiana de una persona, like, hey, esta palma no podía crear raíces fuertes y para nutrirse y poder continuar con ese crecimiento. Entonces, pero ya, church hopping. Nosotros pasamos por church hopping antes de llegar a cosecha. Estábamos en otra iglesia y crecimos en la iglesia hispana, una iglesia en español. Y en ese tiempo, para mí, era un periodo de transición y, bueno, había mucha transición, había muchas cosas, por lo menos para mí. Estaba cambiando salí de la high school, entré al colegio, estábamos cambiando de la iglesia y entonces era un periodo un poco stressing, I guess, pero anyways. Muchos cambios A la vez. There we go. Yeah. Entonces, con eso, yo salí un poco lastimado de la iglesia en la que estábamos, entonces nosotros estábamos yendo a diferentes iglesias. Como que no queríamos ir a una iglesia en español, prácticamente. Like, relacionábamos el español con la iglesia en la que estábamos, entonces decíamos, like, okay, like, queremos algo diferente. No queremos regresar a algo que nos recuerde a eso, prácticamente, you know? Y estábamos juzgando, like, it wasn't a good thing, I guess, looking back, que estamos juzgando a una iglesia basado a nuestra experiencia en otra iglesia. And that's not a good thing, you know? Entonces, estábamos yendo a Harvest, fuimos a muchas iglesias alrededor, you know, y no son malas las iglesias, pero no nos estábamos plantando. Y Dad, por lo menos para mí, me dijo, like, hey, está bien, busca dónde quieres estar y todo eso, pero, like, tienes que comprometerte. Entonces, con eso, like, pasaron como 2, 3 meses, no habíamos escogido un lugar. Entonces, en mi experiencia, prácticamente, my dad me dijo, hey, like, ya pasaron 3 meses, like, ¿qué vas a hacer, you know? Y uno diría, like, 3 meses no es mucho. It's like,
It kind of is, kind of isn't, you know, todo dependiendo. 12 semanas, 12 domingos. Yeah. Entonces, he's like, hey, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde te vas a plantar? You know, like, también tienes a tus hermanas que te están siguiendo y tú, like, ¿qué vas a hacer? You know, ¿qué van a hacer? Porque I think he was going to tell you guys, like, hey, ustedes se van a quedar aquí, you know? Entonces Porque él me tú eres dijo, el único que manejabas en ese tiempo. Ya tenía 18 años. Yeah. Entonces, ya. Pero entonces él me dijo, hey, decide o decido por ti, you know, like, y si no puedes tomar la decisión, like, ven aquí, vamos a asistir a cosecha como familia y creo que es bueno, es sano que estemos como familia para que estemos aquí sirviendo, you know. Entonces, I was like, yeah, I have nothing to lose, lo que sea, you know, entonces me empecé a integrar a la iglesia. Y también creo que algo que pasó, creo que una semana o quizás 2 semanas antes de que empezáramos a ir a cosecha, fue que fuimos a una iglesia y jamás había escuchado un mensaje sobre church hopping, pero ese domingo el Señor me imagino que le puso en el corazón de este pastor tener este mensaje y habló muy fuerte de church hopping y nos dijo, like, if you're church hopping, like, stop. And mind you, we were church hopping and visiting that church. Y salimos de allí como, like, ese mensaje fue para nosotros. Literal fue como el Señor directamente a través de este pastor diciendo, stop church hopping, like, decídete, plántate, because you need to, like, ya no es, llega un punto en el cual ya no es saludable. Entonces, es dañino, like, estar así, no tener un compromiso en cierto lugar, you know, entonces, igual como en una, like, en relationships lo vamos a hablar otra vez, pero me recuerda a relationships, like, si tú no te comprometes con, vamos a decir, una persona, es like, you're wasting time, like, ¿qué vas a hacer? No vas a crecer en tu relación, nomás estás de uno al otro, you know, entonces, te tienes que comprometer a la iglesia para el bien de uno mismo, pero también para la edificación y para la gloria de Dios. Siempre, como cristianos, no es de nosotros, you know, like, es para darle la gloria a Dios, pero también nosotros nos edificamos, somos bendecidos y también podemos ser de bendición y edificación a otros. And we don't want to miss out too, like, hay tanta bendición y tanto fruto de estar plantado en una iglesia. Literal, somos familia en Cristo. Y esa bendición de tener esa comunidad, esa unidad entre los hermanos es algo hermoso y que realmente, like it really does, like, fill you with joy. And sometimes you don't realize it until you don't have it. And so, no queremos pasar por alto que hay bendiciones. No es solo como, no es bueno no estar en una iglesia, sino que hay tanta bendición que quizás no podemos ver cuando no estamos plantados en una iglesia. Pero no solo de estar como, quizás uno ya escoge su iglesia, que de allí donde parte. Bueno, primero, comprometerse y luego conectarse y servir. You know, like, we need to do that, you know. Yo cuando empecé a asistir a cosecha, no sabía dónde conectarme y todo eso, pero fue por accidente que me conecté. Por accidente estuve presente en una junta y en esa junta, en ese entonces Frankie, que estaba como líder de los jóvenes de high school, empezó la junta y dijo, thank you for being here. Estando su presencia aquí, like, your presence here confirms that you guys want to be involved for, like, in ministry, you know, for the next year. Entonces, sin saberlo, me comprometí para un año. I was like, okay, like, entonces eso fue por accidente, pero con eso fue como que Dios me puso allí para empujarme a involucrarme. Y así me empecé a involucrar con los jóvenes, luego en la alabanza con los jóvenes, y ahora hasta por la gracia y misericordia de Dios, estoy trabajando, you know, en cosecha. Entonces puedo estar allí sirviendo en diferentes áreas, y es de bendición, you know, y poder trabajar con tanta gente, like, amazing people, you know, it's so awesome, you know. Entonces es conectarse, empezar a servir. Maybe uno no tiene como
no sabe, like, oh, ¿cuál es mi don, like, de hacer esto? Pero si uno tiene interés en algo, like, hay que por lo menos buscar, like, hey, partir por allí, partir por allí. Maybe antes de eso también, orar a Dios, like, Dios, ¿dónde me quieres, you know? Y de allí luego nomás involucrarse. Maybe el primer ministerio no va a ser like the place donde uno se va a quedar, pero por lo menos es a starting point. Y de allí uno puede empezar, like, oh, okay, like, aquí el Señor me está llamando por acá, por allí. Y igual, like, es de conectarse y servir en esa iglesia. Entonces, creo que ya después de, hey, me comprometí aquí, ahora me conecto y comienzo a servir. Yeah. Definitely. Yeah, what about you? Creo que en el servir también crecen mucho las relaciones, también las amistades que pueden durar por la vida, you know? Yeah. Y no solo eso, solo quería comentar algo rápidamente, sí, otra vez de que a veces tenemos mucho miedo de comprometernos, pero solo les exhorto que recuerden que no solo nos instruye el Señor, bueno, creo que quizás también por eso el Señor nos instruye que nos congreguemos, entonces, pues, for that reason, like, let us, like, meet together as a church, but also if you're hesitant because you've maybe been hurt or something, just, like, también podemos ir al Señor en oración, say, Señor, por favor, sana esto en mí, yo sé que eso es algo bueno, like, dame amor por la iglesia y ayúdame a nomás conectarme y servir, porque como has estado diciendo, the church exists, like, for the edification, you know, of the saints, y para traer gloria a Dios. So es algo hermoso y creo que sirviéndole al Señor es una manera como hermosa de poder vivir esa misión. Yeah. So, all in all, like, la importancia de la iglesia es no simplemente para mí, pero para la gloria de Dios. Yes. Y que nosotros podamos servir a los hermanos, las hermanas, you know, our brothers and sisters in Christ, that we can build each other up, you know, ese es el propósito de la iglesia, like, hey, estar en comunidad, estar conectados para crecer en nuestro conocimiento de la Biblia, pero también en nuestro caminar con el Señor. Entonces, edification of the saints, como es en inglés, ¿no? Entonces, well, guys, thanks for joining us. This was el primer podcast titulado La Iglesia. Entonces, hope you guys enjoyed it. We'll see you guys in the next one.